Buenas noches. Buenas noches. Tarifa. Muchas gracias por estar aquí con nosotros una vez más. Ahí está. Agradecido, Pepe, nosotros dos, ¿a que sí? Agradecido de que nos sigáis, de que, aunque nosotros con esto no cobramos nada, pero cobramos la satisfacción de que ustedes nos sigan y que después por la calle nos digan, oye, está viendo un programa y no sé qué, no sé cuánto. Si algún día nos ven, pues nos tienen que preguntar algo, pues nada, somos asequibles para responder cualquier preguntilla. Y además, si tenéis algún problema de dolor, este es un máquina, es el mejor especialista, uno de los mejores especialistas que hay en la comarca. De urología. Bueno, pues ahora vamos a tratar, el último día tratamos las patologías, las enfermedades del ojo. Ahora vamos a otro órgano de los sentidos, que es el oído. Pero en el oído vamos a hablar fundamentalmente de la hipoacusia. Sí, pero eso ya para explayarnos, pero vamos a ver las tres partes que tiene el oído primero. Sí, pero no vamos a hablar, por ejemplo, de cosas que son muy específicas del oído. No, tapedectomía y cosas de esas, no. No, vamos a hablar de la hipoacusia, que es más asequible. Claro. Y es lo que la gente más o menos, la sordera. Ahí está, pero vamos a empezar. Es la sordera. Vamos a empezar de fuera para adentro como hacemos siempre. Sí, porque el oído, Pepe, ¿Qué nos encontramos primero en el oído? La oreja. ¿Y qué patología nos encontramos en la oreja? El pabellón de la oreja. Es muy frecuente en el pabellón auditivo externo, que es esto, la oreja, de toda la vida de Dios. Hoy día está muy de moda colocarse muchos piercing, mucho. Entonces es muy frecuente, y sobre todo, eso lo tratamos mucho los enfermeros, abscesos en el pabellón auricular. Porque un piercing infectado, porque no es un material adecuado, no es un acero quirúrgico, etcétera, etcétera. Simplemente tocar ese tema. ¿Forma de prevenirlo? Utilizar un pendiente de oro o un pendiente de acero quirúrgico. No de plástico, ni de latón, ni nada de eso. Y si una vez que te hagas el piercing, pues mantener una buena higiene. Simplemente con lavarte con agua y jabón bien. En la zona de perforación de la oreja es suficiente. Punto. Ya está, que si te lo quieres quitar también tiene solución. O sea, se puede cerrar, porque alguien tiene unos hoyos muy grandes. Sí. Aquí en el pabellón, pues. Las mujeres mayores, sobre todo, de que antes hacían los agujeros muy bajitos y con hilo, y entonces suelen tener desgarro de la parte del huequillo ese. ¿Cómo le llaman esto? De la oreja. Bueno, de aquí. Y entonces, pues eso, hay un tratamiento que es hacer un friedrich, que es refrescar los dos bordes y coserlo. Ajá. Tengo que advertir que en muchos casos fracasa, que al cabo del tiempo se vuelve a abrir otra vez, pero en algunos casos pues se queda cerradito, que es una técnica de cirugía estética, de cirugía menor, que lo suelen hacer los enfermeros en los centros de salud. Seguimos. Segunda patología, yendo de fuera para adentro, que tenemos todo el mundo, el cerumen impactado. ¿Quién no ha tenido exceso de cerumen en el oído? Antes de que tú empieces, pues vamos a empezar por ahí. Decirle a los oyentes, a los televidentes, que el oído se divide en tres partes. Exacto. O sea, está el oído externo, que es el tubo de afuera, ajá, que lo separa una membrana que se llama tímpano. Tímpano. Que divide el oído medio del oído externo. Que a partir del oído medio empiezan una serie de órganos interiores, y después está el oído interno, que es el que comunica con el nervio... con el sistema nervioso central. Ajá, con el nervio óptico, con el nervio del oído, que se comunica con el centro del centro nervioso de la audición. Exacto. O sea que son tres partes. Tres partes: oído externo, medio y oído interno. Y ya vamos diciendo que hay en cada cual. Está. Entonces, en el oído externo, ¿qué es lo que podemos encontrar? Lo más frecuente es el cerumen. Tapones de cerumen, porque es una persona que trabaja en un sitio con mucho polvo. Hay algunas personas que anatómicamente tienen la forma del conducto auditivo externo, lo que hemos dicho, el oído externo, en forma de embudo invertido, con lo que entra la suciedad, pero la suciedad no sale. Entonces, son personas de las que tienen que estar usando o gota anticerumen o lavado de oído frecuentemente en su centro de salud, o bien aspiración, etc. Lo que no hay que hacer es meterse los bastoncillos. El bastoncillo lo que hace es meter el tapón más adentro todavía, incluso puede provocar, lo que ha dicho el doctor, perforación de ese murito, ese tabique que hay entre el conducto auditivo externo y el oído medio, que se llama tímpano. Un tímpano perforado no es una enfermedad grave, pero sí te puede provocar problemas. Un dolor tremendo. Y comunica el oído medio. Ya no te puede entrar agua, tienes que tener unos cuidados especiales, y algunas veces hay que recurrir a la cirugía para reconstruir ese tímpano. Entonces, forma de evitar que se perfore el tímpano, una de las más importantes es no introducir objetos punzantes, ni bastoncillos, ni horquilla del moño, ni nada de eso.
Sí, en realidad el oído externo tiene fundamentalmente lo que es un tubito muy pequeño, pero está recubierto por una cosa que se llama la piel. Ajá. Y una laceración, introduciéndose cosas dentro del oído para limpiarlo, puede producir una laceración de la piel. Esa piel produce, esa laceración, por muy pequeña que sea, te puede producir una infección y producirte lo que se llama una otitis externa. Esa otitis externa produce una inflamación, supuración, dolor, es increíble. Y trae trastornos para la audición. Y lo otro que es lo que dices tú, que es lo más frecuente de estas causas de hipoacusia en el oído externo, que es el tapón de cerumen. O sea, el tapón de cerumen que se va acumulando en este oído, se impacta, se produce un tapón tan duro, tan fuerte, que interfiere la audición. O sea, incluso duele. El sonido no llega bien al tímpano, el tímpano no vibra bien y tú no escuchas bien. Por eso cuando se hace un lavado, que es el tratamiento que lleva el tapón, la gente dice, qué bien escucho ahora. Escucho ahora, claro. La forma de extraerla, pues con un lavado con jeringa, o bien con agua tibia, o bien en caso de que se sospeche que pudiera haber una perforación de tímpano, entonces tendría que ser a través de aspiración con un aspirador en un centro médico. También es bueno señalar que todo el mundo no tiene el tubo externo igual, ¿sabes? No, hay gente que tiene, como todo en la vida, de embudo invertido, claro. Y otros tienen como unas curvas, o sea que son más asequibles a tener cerumen un tipo de persona que otras. Porque las personas que tienen el tubo recto, cuando tú te duchas, el agua entra y sale sin problema, ¿no? Incluso es importante, con el mismo chorrito de la ducha, además, para yo no puedo hacer el oído. Yo sí lo hago. ¿Sí? Y me sale el cerumen que tengo ahí, acumulado. Prefiero eso a meterme el batón. Hombre, esa es la idea. Luego, otra cosa que nos encontramos con mucha frecuencia en la clínica y sobre todo en niños pequeños son los cuerpos extraños. El niño que se mete la haba en el oído, o se mete la goma del lápiz, eso ya hay que extraerlo con una pincita o con el aspirador. Eso lo tiene que hacer un profesional, porque tiene que ser controlado con un otoscopio. Intentamos manipular ahí, podemos meterlo más para adentro, incluso joderle el tímpano. Es importante, en caso de que una persona acumule mucho cerumen, hay una gota cerumenolíticas, o sea que rompe el cerumen y hace que ayude a salir fuera. En el caso de la otitis externa leve, o sea, ay, me duele el oído, me escuece, tal cual, un remedio casero que va muy bien es el aceite de oliva virgen extra. Tú con un algodoncito lo empapas en aceite de oliva, te lo pones ahí un buen rato y ya verás cómo te mejora, porque el aceite de oliva tiene unas propiedades antibióticas muy importantes y en el caso del oído funciona muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Entiendes? Nos vamos ya un poquito más para adentro y ya nos encontramos con el oído medio. Entre el oído medio y el externo está lo que dice el doctor, el tímpano. El huesecillo. Es un tabiquito que hay ahí. Membrana blanca. Una membrana blanca. Que vibra con el sonido y esa vibración con el sonido se comunica con unos huesecillos que están dentro del oído medio, que son 3 huesecillos, muy pequeñitos, muy pequeñitos. Y a través de ellos se transmite, es increíble el mecanismo tan sofisticado del oído, ¿no? Esos huesecillos transmiten esa onda sonora hasta lo que es el oído interno, que es el nervio auditivo. Ahorita dije nervio óptico, me equivoqué. El nervio auditivo. Hay un huesecillo que sale mucho en los crucigramas, que es el hueso más pequeño del cuerpo, que es el estribo, que es uno de los huesecillos que están en el oído medio. El martillo, el estribo y el otro no me acuerdo. Lenticular. Y los 3 juntos tienen un nombre. Sí. Que son, ahorita me recuerdo. Después me recuerdo. Los huesecillos del oído. Bueno, una cosa muy frecuente en el oído externo, que se me ha olvidado decirlo, es los hongos, la presencia de hongos, otitis micósica, que son provocadas sobre todo cuando la persona utiliza mucho la piscina, no se seca bien los oídos, entonces hay que tener mucho cuidado. Cuando veamos, utilicemos la piscina al salir, hacer así, que salga el agua afuera, porque eso puede provocar que se nos formen hongos en el oído. Entonces el tratamiento es con líquido antimicótico o con, ¿cómo se llama esto? De zinc, no sé qué decir. Bueno, unos polvitos que te da el otorrino para que te lo eche ahí
Y el problema de que críe hongo en el oído es que las personas que lo crían suelen tener muchas infecciones de repetición de la misma naturaleza. Pepe, se me olvidó, ahora me recordé ya de los huesecillos, osículos. Osículos, ¿no? Los huesecillos de los tres juntos se llaman osículos. Y es verdad, tienes mucha razón, y es bueno señalarlo, porque eso sí es muy frecuente, sobre todo en los niños, cuando van a la piscina. ¿Por qué? Porque las piscinas están muy contaminadas también. Ajá. Entonces, un niño que se pase todo el día en la piscina, dentro de la piscina, el agua se mantiene mucho tiempo dentro del oído, en el oído externo, es muy sucio, porque tiene muchas bacterias, muchas cosas, y te puedes lacerar el oído porque la mucosa es piel, se lacera una micro laceración pequeña dentro de esa piel, dentro del oído, y lleno de hongos, de bacterias, las piscinas, pues se meten ahí y te producen una otitis externa. Exacto. O sea, es muy frecuente en la época del verano. Ácido bórico, de hecho yo antes conocí. Ácido bórico es el tratamiento específico para la micosis del oído. Me cago en la mano, nos vamos acordando poco a poco porque son cosas que no las manejamos tampoco todos los días. Bueno, seguimos. Nos metemos en el oído medio y entonces está... Es bueno señalar, antes de seguir, que una de las causas de hipoacusia precisamente es estos huesecillos con la edad. O sea, la hipoacusia es una enfermedad que aparece mayormente con la edad. O sea, tú, a medida que vas avanzando en la edad, vas disminuyendo lo que es la audición. Tanto es una falta de audición, una disminución o una ausencia de audición por uno de los dos oídos o incluso por los dos, ¿vale? Y eso tiene varias causas. Desde esto que hablamos del oído externo por obstrucción, que no permite que pase bien el sonido, hasta en el interior del oído medio, que se produce por acumulación de líquido, por infecciones del oído medio, que son muy malas. Las infecciones del oído medio son muy malísimas, y muy dolorosas. Muy agudas, muy dolorosas. Y esas infecciones del oído medio te pueden dejar complicaciones. Tanto daño del oído medio produce daños a esos huesecillos que son tan sencillos, tan sensibles, y con el tiempo se produce como una esclerosis de esos huesecillos. Y eso se ve mayormente en las personas mayores, personas que ya no escuchan bien, que hay que hablarle alto, que incluso dentro de una conversación no son capaces de escuchar hasta el que está hablando con él. Se dice y ahí empiezas otosclerosis. Otosclerosis, esa es la palabra. O sea, por un daño esclerótico de esos huesecillos y por la acumulación de líquido durante procesos inflamatorios crónicos que se producen en el oído medio. Una cosa importante o una norma práctica, cuando vamos al otorrino y nos dicen no te debes de mojar el oído. Para no mojarte el oído hay varias cosas. Hay unos tapones que te lo hacen especiales, hay tapones de silicona, pero yo personalmente recomiendo un algodón con vaselina. Es el mejor impermeabilizante que hay para el oído. Con un pegote de algodón, lo empapa bien en vaselina estéril, te lo pones ahí y ya no entra agua por mucho que quieras. Sí, por eso es bueno señalar también que los deportistas que se bañan en piscina están tantas horas, pues un deportista de piscina puede estar 4 o 5 horas en una piscina ahí entrenando. Usan unos tapones y se lo hacen a medida. para proteger el tímpano, el oído externo, porque ese tímpano húmedo tantas horas se inflama también. Se inflama, claro, y además crea eso, los hongos, las micosis de oído que son muy frecuentes. Y transudaciones, que entra líquido para el oído medio. Después tenemos ya el oído interno. El oído interno. Y en el oído interno lo más importante y lo más frecuente es el vértigo de Meniere. Todo el mundo habrá oído hablar del vértigo de Meniere. La persona se levanta y dice, uy, me da vuelta todo, me da vuelta la cabeza, me da tal. La forma de diagnosticarlo es que tú sientas a la persona y ves que el ojo de está constantemente tintilineando. Esto se trata hoy día con unas maniobras que hacen los otorrinos, de Vansalva que se llama, que te coge, te y te estabilizan lo que es el Meniere, el líquido de Meniere son unos conductitos en el caracol que tenemos en el oído interno, y entonces se descompensa, se desequilibra, y cuando hay un desequilibrio de un oído al otro, pues lo que provoca esos mareos. Muy bien dicho, mira, el oído medio, para que entendáis, es la parte más interna del oído, es un órgano muy pequeño, pero llega hasta el oído interno, y en el oído interno hay unos tubos que están llenos de líquidos, y está el nervio auditivo. O sea, son unos tubitos llenos de agua o de líquido, y ese líquido es el que mantiene la estabilidad del equilibrio
¿sabes? Y mantiene, cuando tú, ¿sabes? Te da a ti a conocer la posición que tiene tu cuerpo. ¿Sabes? Esa estabilidad que te da ese tipo de órgano que está a ese nivel, que se comunica con el nervio auditivo y el nervio auditivo con el cerebro, están muy íntimamente ligados. Bien, cualquier alteración a ese nivel se llama neurotransmisión. O sea, son causas neurotransmisivas que se producen por daño a ese nivel de la parte esa del oído medio. Y ahí está la enfermedad de Meniere. La enfermedad de Meniere, como bien tú dices, es un síntoma de mareo, de dolor, de cabeza, un malestar tremendo y de desequilibrio que te produce. Es verdad que es una enfermedad que no se conoce la causa, no se conoce el origen, pero hoy en día existen tratamientos de estabilidad y es imposible de curar. De momento no es una enfermedad curable, pero sí mejorable. Hay estabilidad, la betahistina, etcétera, que te mejora. Que te estabiliza. El vértigo, antivertiginoso. Es una enfermedad crónica que desgraciadamente, al no conocer la causa, y veráis como en medicina, todo lo que no se conoce la causa resulta muy difícil curarlo. O sea, todo lo que tú no sabes cuál es el origen, resulta muy difícil curarlo de raíz. Se puede, por ejemplo, mejorar en base a eso, hay estudios de todo tipo dentro de la medicina para las enfermedades que no se sabe la causa. Exacto, y las maniobras esas que hemos dicho antes de reposición, como son la de Play y la de Sermon, que las hacen los otorrinos perfectamente. Y mira, has recorrido todo el oído, Pepe, explicándole a nuestros oyentes efectivamente qué significa cada cosa del oído. Y has hablado de causas mecánicas que están incluyendo el oído externo y el oído medio. Es donde se ven las causas mecánicas de la hipoacusia. Como dijiste, los cuerpos extraños, la obstrucción o cerumen, el oído medio por inflamación, por infecciones, por daño de los huesecillos. Y está la causa neurológica, que es la hipoacusia neurosensorial. Neurosensorial. Exacto. Que puede ser súbita o puede ser irreversible. Efectivamente. La súbita, pues te quedas sordo de pronto, pero después la vas recuperando, que se llama además vulgarmente, coloquialmente, entre el personal sanitario, sordera brusca. Tenemos un paciente con sordera brusca. Bueno, pues entonces se le empieza a dar tratamiento con corticoides. Has ido transmitiendo y a consecuencia has ido diciendo precisamente lo que produce cada cosa. Muy bien. Sí. Y después hay otros que son irreversibles. Entonces ya aquí habría que echar mano o bien de los audífonos o bien de los implantes cocleares, que son unos implantes que se ponen en la cabeza, que van aquí al oído. El problema que tienen los audífonos y los implantes cocleares es que son sumamente caros y no lo pasa la Seguridad Social. Esos son los audífonos. Pero los que son transparentes, esos que no se ven. Sí, que no se ven. Claro, se ponen a un cacharro, ¿no? Y además los cacharros son los más modernos de ahora, pues son muy caros. Claro, los otros que son que te pitan en medio de la iglesia, en la misa. No, tienes que andar aquí bajando, subiendo, no sé qué. Esos son baratos, pero tampoco te lo pasa a la Seguridad Social. Es una cosa que siempre la voy a reivindicar toda mi vida. De que para los órganos de los sentidos, como son la vista y el oído, te lo tienes que pagar. Y si no tienes dinero, te quedas ciego y te quedas sordo. Eso es muy jodido también, ¿eh? Que no sé por qué. A ver si los políticos, si hay algún político ahora ahí nos ve y hace campaña a favor de esto, porque lo mismo que se hace. Bueno, para hacer campaña, el cambio de sexo gratuitamente desde que se empieza el niño a hormonar hasta que se le pone en los pechos, que me parece perfecto. También un abuelo tiene derecho a comer con su dentadura postiza y no tenérsela que pagar. Porque hay por lo menos con una en su vida. Que sea una en su vida. Y un audífono que no es de lo caro, pues más barato, pero que se lo pague la Seguridad Social, que esa persona ha estado trabajando toda la vida y ahora cuando tiene 90 años está condenada a estar sorda hasta que se muera. Pues no lo veo justo. Sí, claro, pero bueno, la Seguridad Social no te pague 4 audífonos, pero por lo menos que te pague uno. Te pague uno por lo menos. Y una gafa, por lo menos una gafa cada 2 años también, que la gafa tampoco la paga la Seguridad Social. Pero bueno, son cosas que ya poquito a poco me imagino que se irán resolviendo, yo qué sé. O nunca. Ojalá pase. Entonces. El nervio óptico está el tumor óptico, el neuroma óptico, que. Sí, bueno, creo que gracias a Dios muy poco frecuente. Y no es maligno, ¿sabes? Que no. Pero bueno, eso no vamos a. No lo vamos a tratar porque son cosas ya más eso. Entonces, a grosso modo, como hablamos siempre, lo importante para nosotros es prevenir. Forma de prevenir algunos tipos de hipoacusia. Pues evitar el uso de sonidos fuertes, los auriculares, esos que utiliza la juventud ahora, pastilla, pumba, 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 eso castiga muchísimo el oído. El evitar
si estás trabajando en una carpintería, por ejemplo, donde hay mucho serrín, mucha viruta, ponte un protector. Ya no tan solo por protegerte del exceso de sonido que hacen las máquinas, sino del polvillo ese que se mete dentro del oído y te va a dar lugar a la formación de un tapón. Si eres un profesional de la natación o te tiras mucho tiempo en la piscina, ponte tapones en los oídos, con lo que va a prevenir el contraer otitis de tipo micósica. Y yo creo que ya son las normas preventivas que se puede dar en cuestión del oído. A ver, lo primero que yo diría particularmente es saber que la hipoacusia es fundamentalmente en personas mayores. Cuando usted empiece a sentir que usted necesita incluso empezar a hablar alto porque no se escucha a uno mismo, usted tiene que ir a ver ya de entrada al médico. Cuando usted está en una reunión y a usted le cuesta trabajo identificar o escuchar, incluso con la persona que está hablando, porque puede haber varias personas hablando a la vez, y usted hablando con una persona no es capaz de escucharla bien porque el otro ruido que tiene alrededor no le permite oír, usted está teniendo problemas de hipoacusia. Exacto. Cuando usted necesita o le es más fácil escuchar la voz de un hombre, que es mucho a veces como el caso tuyo y nuestro. Pero para mí, yo tengo hipoacusia. Y la voz es más alta que la de una mujer. Yo tengo hipoacusia a los agudos. Ya es sentido de que usted está teniendo algún problema de hipoacusia. Es decir, cuando empiezas a sentir esas cosas, no esperes a que esas cosas avancen. Claro. Y como bien tú decías, la prevención es otra cosa que yo quería especificar. O sea, tomando en cuenta estas consecuencias de saber más o menos cuando tú tienes una hipoacusia, cuando empiezas a tener esa serie de síntomas, señores, el médico que te va a ayudar. Y la otra cosa que quiero hablar es ese tema de la prevención, Pepe, que tú hablas, que es la utilización de meterse cuerpos extraños en los oídos, evitar eso 100%, ¿vale? En las piscinas, usar tampones de protección. Y si tienes una otitis, pues no esperar, que no pase el tiempo, vete rápido para que te pongan antibióticos, que son unas gotitas directamente. Las descompresiones, sobre todo personas que son buzos, exacto, que se meten debajo del agua, existe un desequilibrio de presión dentro del oído con la presión externa, eso puede producir un daño del tímpano, una perforación del tímpano, te tiene que ir al médico también por eso, eso es importante. Y a ver, otra cosa que me pueda recordar. El no manipularse en el oído con bastoncillos. Olvidarse de los bastoncillos para por fuera, para limpiarse así por fuera un poquito, pero no hay como hace una gente que lo que hace es empujar el tapón más para adentro y encima con el riesgo de perforarse el tímpano. Sí, yo creo que más o menos hemos mencionado. Y una cosa que no hemos tratado, porque además es una cosa ya, pero vamos, que también es importantísima, por lo menos para mí y para muchos profesionales, son las sorderas de nacimiento. El niño sordomudo, que va a ser sordo toda la vida. Entonces, yo pienso que ya hoy en día debería de existir en los colegios una asignatura, aunque sea básica, de lenguaje de signos. Porque estamos hablando de que tenemos que utilizar un lenguaje inclusivo. Y entonces la gente piensa que decir lenguaje inclusivo es decir esto, no. Un lenguaje inclusivo es donde tú sepas utilizar un poquito los lenguajes de los signos para el sordomudo y el poquito de braille para el ciego. Sí, tú lo dices, para que entiendan las personas. O sea, tú dices que en los colegios normales era para que hubiese también una asignatura de lenguaje de signos. Porque recuerda que estas personas tienen sus maestros, tienen sus colegios. Claro. O sea, que no es que no tengan colegios, sino que sí, pero que tú quieres que lo incluyan en colegios normales. Para que te pueda entender con tus amigos, y tus amigos te digan que son 4 signos, no es un curso avanzado de lenguaje de signos, pero sí un curso básico. O una asignatura que vayan 1 hora al día o 2 horas. El chiquito sordomudo se puede integrar perfectamente en la sociedad con niños de su edad y con que no estén separados en colegios. Exacto, porque no entienda lo que le están hablando, tenga que estar mirándole el lenguaje, leyéndole los labios. Ahí es cuando vamos a tener una sociedad realmente inclusiva, cuando nos podamos entender entre todos, cuando todas las cartas de los restaurantes estén también en braille, porque los ciegos también tienen derecho a ir a los restaurantes. Y cuando hayan quitado todas las barreras arquitectónicas para que una persona que vaya con un carrito de ruedas pueda acceder al baño de un restaurante que siempre está en escalera en el último escalón de abajo, no sé cómo se la apaña. Ahí es donde vamos a tener una sociedad inclusiva. Me estoy metiendo ya un poquito en política, pero no es política. Es que me da coraje. Hoy en día... Me da coraje porque piensan que decir estamos, porque sí la inclusión, no señor. No es eso. Me da igual que digan ella como que digan ellos. Lenguaje inclusivo, que nos podamos entender entre las personas. Y la forma de entendernos entre las personas es, desde el colegio, esas asignaturas que desde mi punto de vista son fundamentales para la comunicación entre los seres humanos.
una asignatura que sea lenguaje de signos y después a los invidentes facilitarle que puedan acceder a todo lo que accedemos los demás con su cosas escritas en braille, las cartas de los restaurantes, los programas de feria, el programa de un carnaval, etcétera. Con que yo creo que con esto ya hemos dado un buen repaso, hemos dado un poquito de toque a la sociedad para que se mentalice y para que el objetivo nuestro es que este programa es para que la gente sea más feliz y viva más sanamente, porque un cuerpo sano es un cuerpo sobre todo para que tengan un poquito de conocimiento, un poquito más, que agreguen algo más a lo que ya saben y ir como detallando las cositas que ya saben, pero irla refinando. Abierto a la esperanza, que casi todo tiene cura hoy en día. Sí. ¿Vale? Pues nada, amigos, hasta la próxima. Muchas gracias por la atención. Y muchas gracias por atender. Buenas noches, que tengan una buena noche.